Oído. Se desarrolla a partir de tres partes diferenciales. El oído interno, el cual a partir de los 22 días se observa un engrosamiento del ectodermo que va a formar las placas ópticas, que se imaginan y forman las vesículas ópticas. Tiene un componente ventral que pasa a formar el sáculo, los conductos cocleares. En la sexta semana, el sáculo se evagina inferiormente y forma el conducto coclear. En el cual penetra el mesénquima circundante y hacia la octava semana posee una conexión con el conducto de Henle. El mesénquima se diferencia en cartílago. Hacia la 10ª semana podemos observar la rampa vestibular y la rampa timpánica. Estas se ven separadas del conducto coclear por la membrana vestibular y la membrana basilar. Las paredes laterales del conducto se unen mediante un cartílago, el ligamento espiral, y su ángulo medio por el modiolo, que constituirá la futura cóclea ósea. Las células espirales tienen un borde interno, el limbo espiral, y un borde externo, las células pilosas, que se ven recubiertas por la membrana tectónica. Las células sensitivas y de la membrana constituyen el órgano de corte. Componente dorsal, que forma utrículo, conducto semilunar y conducto endolinfático. Hacia la sexta semana, los conductos semilunares son evaginaciones que se unen y se dilatan en un extremo para formar las ramas ampulares. En el otro no se ensanchan y forman las ramas no ampulares, las cuales se fusionan en el utrículo. Este desarrolla una zona sensitiva, las máculas acústicas. Las células de la ampolla forman la cresta ampular de células sensitivas. Las células sensitivas junto con las máculas acústicas mandan sus impulsos a las fibras vestibulares del palo craneal 8. La vesícula óptica formará el ganglio fotoacústico, el cual se divide en una porción coclear y una porción vestibular. Oído medio. La cavidad timpánica se origina en el endodermo de la primera bolsa faríngea. La parte distal formará el seno tubo timpánico, que originará a la cavidad timpánica definitiva y al conducto auditivo. El cartílago del primer arco faríngeo no formará al martillo y al yunque. El martillo posee el músculo tensor del tímpano inervado por el nervio trigémino. El cartílago del segundo arco faríngeo nos dará al estribo, el cual contiene al músculo estapedio inervado por el nervio facial. Oído externo. El conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Al tercer mes, las células proliferan y forman el tapón meatal. En el séptimo mes, el tapón se disuelve y el epitelio participará en la formación del tímpano definitivo. Tímpano o membrana timpánica.
Posee un revestimiento ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, un revestimiento endodérmico en la cavidad timpánica, un revestimiento de tejido conjuntivo que formará el estrato fibroso. El pabellón auricular se forma a partir del primero y segundo arco faríngeo y rodeará a la primera hendidura faríngea formando al montículo auricular, que se fusionará formando el pabellón auricular definitivo. Ojo. A los 22 días, los ojos aparecen como unos surcos a los lados del prosencéfalo, el cual se evaginará y generará las vesículas ópticas, las cuales, con algunas células ectodérmicas, se elongará y formará la plácoda cristalina. A la vez, las vesículas ópticas se invaginan y generan la cúpula óptica. Posteriormente, la plácoda se invagina y se transforma en las vesículas cristalinas. La cúpula óptica va a poseer a la fisura coroide, que permite el paso de la arteria hialoidea. Durante la séptima semana, los labios de la fisura con la boca de la cúpula se convertirán en una abertura circular, la futura pupila. En la quinta semana, la vesícula cristalina se deposita en la boca de la cúpula óptica. La cúpula óptica posee una capa de células pigmentadas de la retina, una capa interna o neural, que en sus cuartos quintos posteriores forma la porción óptica de la retina, que se diferencia en elementos receptores de luz, los bastones y los conos, y una capa epitelial que originará a las neuronas y a las células de sostén de la capa externa, capa interna y ganglionares. Y el quinto anterior de la capa interna es la porción ciega de la retina, que se divide en la porción irídea de la retina y la porción ciliar de la retina. La porción ciliar está cubierta por una capa de mesénquima, que formará el músculo ciliar y está conectada a una red fibrosa elástica por el ligamento suspensorio. El ectodermo de la capa interna nos dará el músculo esfínter y el músculo dilatador de la pupila. Primordio ocular. Al fin de la quinta semana, este se diferencia con rapidez y posee una capa externa que se desarrolla en la coroides y la esclerótica. La esclerótica tiene continuidad con la dura madre y envuelve al nervio óptico. La mesenquimatosa se diferencia en la cámara anterior con una capa interna situada delante del cristalino y el iris y una capa externa que es continua con la esclerótica y se forma a partir de ectodermo superficial, estroma y una capa epitelial. La cámara posterior es el espacio que se encuentra delante del iris y detrás del cristalino. Las cámaras están comunicadas entre sí por la pupila y contienen al humor acuoso. El mesénquima invade el interior de la cúpula óptica formando los vasos hialoideos que irrigan al cristalino y a la retina. Además, forman una red de fibras entre estas y en su espacio intersticial, con una sustancia gelatinosa, el cuerpo vítreo.
La cúpula óptica se conecta con el cerebro a través del tallo óptico. Durante la séptima semana, la fisura coroidea se cierra. En la fisura se encuentran los vasos hialoideos. Cuando éstas se cierran, forma un túnel dentro del tallo óptico. El tallo óptico se transforma en el nervio óptico y en el centro tenemos a la arteria hialoidea, que luego pasará a llamarse arteria central de la retina. Y en la capa externa tenemos la continuación de la coroides y de la esclerótoma, que son capas de la piedra madre que envuelven al nervio. When you hold me,